ciberseguridad, un poco para que veáis qué es esto de la ciberseguridad, qué es la seguridad de información y realmente pues todo lo que lleva la pasión que hay por ello y realmente el esfuerzo que también que hay que dedicarle, ¿no? Entonces yo creo que los tres, tanto Álvaro, Fran como yo, vamos a mostrar las diferentes ramas tecnológicas, cada uno con sus cosas muy interesantes, pero sobre todo pues también transmitiros que hay algo que tiene que ser esa motivación que os tiene que llegar y os tiene que llenar también lo que hagáis, lo que elijáis en el futuro. Así que bueno, yo voy a empezar hablando de ciberseguridad y voy a empezar, bueno, la presentación me la salto porque ya la ha hecho Antonio perfecto, así que esto ya lo tenéis, bueno, tenéis información mía por si me queréis investigar un poco en internet. Yo quería hablaros o comenzar, porque en todo hay un comienzo, y quería iniciar a hablaros sobre ciberseguridad, en cómo yo me di cuenta de que esto realmente era lo que me llenaba, ¿no? Entonces, ya hace muchos años, realmente, cuando yo tenía 3 años aproximadamente, eso llegó el primer ordenador a casa y esto me empezó a interesar, ¿no? Fijaos, con 3 4 años, pues el Astra CPC de la época, o sea, se habló de los años, finales de los años 80, y bueno, yo me empecé a interesar, sin tener casi conciencia, por lo que eran esos ordenadores que había en la época, ¿no? Y al final, lo que nosotros vivimos en un recorrido en la vida hasta que llegamos a la edad adulta es, empezamos a mirar qué cosas nos llaman la atención, ¿no? Y la tecnología, pues para muchas personas es algo que les llama la atención, no saben muy bien qué es lo que se puede encontrar dentro de la rama tecnológica, porque la rama tecnológica cada vez es más amplia, cada vez hay más trabajos diferentes, cada vez hay más roles, cada vez hay más conocimiento. Y bueno, yo tenía claro que me quería dedicar a la informática, ¿no? Es decir, cuando yo cumplo los 11 años, yo sabía que la informática era algo que me gustaba mucho. Entonces, cuando tengo 14, empiezo a conocer lo que es la seguridad informática. Hablo de hace casi 20 años y era una seguridad muy diferente a lo que hoy conocemos como ciberseguridad o el sector incluso de la seguridad de información, era muy diferente. Y bueno, pues lo que tenemos que tener claro es que nos podemos dar cuenta a los 20, nos podemos dar cuenta a los 3, nos podemos dar cuenta a los 10, pero lo importante es darse cuenta de que nos interesa algo realmente y perseguirlo. Es decir, en el momento que detectamos que hay una cosa que nos atrae, un campo que nos atrae, un campo que nos atrae para estudiar, para crecer y para profundizar, pues realmente tenemos que ir hacia él, ¿no? Lo primero, fijaros, yo hablo de que primero me interesó la informática, todo lo que es tecnología, todos los dispositivos, la informática en general, porque la informática es algo muy grande, ¿no? O sea, ya tenemos claro que la informática no es como hace 20 años o como hace 30 años, donde la gente decía, pues un informático es el que hace de todo, ¿no? Te sabe de ofimática, sabe programar, sabe fortificar máquinas, y no es así, ¿no? Un informático, pues al final es un perfil ya generalista, realmente, ¿no? Pero al final dentro de la informática hay mucha especialización, ¿no? Hoy en día estamos viendo que la informática es una base, pero que puede servir para muchísimas ramas, no solamente tecnológicas, sino la informática al final es una forma también de comunicarnos con otro tipo de personas y de roles muy diferentes, ¿no? Porque al final, por ejemplo, las personas de derecho, abogados, también requieren de ese conocimiento informático a su nivel para poder comunicarse con otro tipo de perfiles. Bueno, lo importante es darnos cuenta, y da igual cuando nos demos cuenta, porque también hemos conocido casos de personas que dicen, es que lo que me llena es la ciberseguridad y tengo 40 años y quiero cambiar de perfil o quiero cambiar esto. Pues también están a tiempo, ¿no? Es decir, es más complejo, seguramente sea más duro, tendrán que incluso perseguir la suerte en algunos casos, pero bueno, lo importante es en la vida darse cuenta de lo que uno quiere hacer y perseguirlo. Ya os he dicho antes que este es el ordenador que llegó a mi casa, es un Astra CPC con su pantalla un poco llamativa porque hacía daño a los ojos. Y yo cuando empecé con todo esto, pues claro, ¿a qué voy a dedicarle el tiempo? Yo le dedicaba el tiempo a jugar, ¿no? Pues con 3 4 5 años, 6 años, yo cogía los disquetes, los cargaba y echaba tardes, ¿vale? Yo recuerdo las tardes de los viernes jugando a este tipo de juegos. Fijaros la calidad, ¿no? Con respecto a cómo ha evolucionado esto en unas décadas. Ha evolucionado bastante. Si os fijáis en este vídeo, la velocidad no se escucha, pero bueno, lo importante es el vídeo. La velocidad a la que jugábamos era increíble.
¿vale? Fijaros ahí, es como era nuestro FIFA de la época, ¿no? Y, y bueno, ahí tenéis un gol. Em, Al final, bueno, pues era lo que teníamos y disfrutábamos con ello, ¿no? Y lo explorábamos, lo conocíamos y realmente estábamos quedando enganchados por algo que era la tecnología, la informática y un poco también los juegos. Y luego conocí Internet, se puede decir, es una relación así que ya nunca hemos dejado. Y esto ocurrió en el año 99 en mi caso, 98, 99. Fijaros, el módem con el que nos conectábamos a Internet era un módem de 56K o 28.8, no tengo muy claro ahora mismo. Pero bueno, era una velocidad muy, muy, muy baja, era un teléfono de tonos, y al final nos conectábamos a Internet directamente desde una IP pública que tenía nuestro ordenador, gracias a este dispositivo, a este módem. O sea, el router todavía no había llegado, el router llegaría unos años después. Y bueno, aquí también, lógicamente, quedé enamorado de todo lo que tenía al alcance, ¿no? Fijaros que os hablo de hace más de 20 años y ya teníamos muchas cosas al alcance. Nada comparable con lo que tenemos hoy, por supuesto, respecto a información, conocimiento en la red y estructuras de ese conocimiento, porque claro, lo importante aquí no es tanto el conocimiento que tú tengas, sino que puedas llegar a estructurarlo de tal forma que te sirva para enriquecerte a ti. Entonces, bueno, pues en la época yo tenía inquietudes. Os he dicho que con 14 años empezó a interesarme esto de la seguridad, esto de todo lo que era o lo que llamamos ciberseguridad, todo esto del hacking, hacking ético siempre, ¿vale? Pero al final el hacking no es bueno o malo, realmente el hacking es bueno, lo único que si lo utilizamos mal, pues no seremos hackers malos, sino que seremos delincuentes. El hacker al final, pues es la persona que tiene inquietud por saber cómo funcionan las cosas, por saber cómo mejorarlas, es la persona que tiene inquietud, pues por conocer, por el conocimiento, ¿vale? Entonces, es algo, son valores que realmente sí que nos interesan tener para cualquier persona dentro de la sociedad. Bueno, si os fijáis, en la época, os hablo de los años 2000, 99, pues revistas como HackCrack, por ejemplo, Hack por Crack, ¿vale? Pues revistas que fomentaban ese conocimiento que para la época pues podía ser un poco dudoso, pero realmente es conocimiento, ¿no? Depende de cómo lo utilizaras, pues si es para aprender y para poder protegerte, pues está bien, ¿no? Y si es para aprender, para delinquir, pues lógicamente no está bien. Bueno, ahí tenemos las revistas Saqueadores también. Bueno, ahí había bastante conocimiento, pero fijaros el formato, por ejemplo, ¿no? Era otra época, como podéis ver, las páginas eran diferentes, los recursos eran diferentes y la información, aunque había bastante, pues no es como ahora, que es mucho más sencillo. Em, siempre que estamos en un comienzo, todo el mundo tiene personas a las que seguir, ¿no? Es decir, yo recuerdo, con 14, 15 años, de conocer a una persona que se llama Kevin Mitnick, que es esa persona del medio. Pues es una persona, si lo buscáis en Google, muchos de vosotros no lo conoceréis, pero quizá los más mayores sí. Si lo buscáis en Google, pues es seguramente el hacker más famoso del mundo, ¿no? Es un hacker estadounidense que se hizo bastante famoso a principios del siglo y al final del siglo pasado también, estuvo ahí. Y bueno, pues yo le tenía un poco pues como un ídolo, ¿no? Un referente, ¿no? Es decir, al final conocer, como tiempo después pude conocer, incluso trabajar mano con mano con Kevin Mitnick, pues para mí fue pues, conocer al referente que yo había tenido durante la adolescencia. Entonces, eso se produjo por el trabajo que yo había ido realizando con el paso del tiempo. Y bueno, son cosas que te llenan y es bueno, ¿no? Cuando uno está en un comienzo, tener referentes nacionales, internacionales, referentes que te aporten valores, que te aporten motivación para poder crecer, ¿vale? Eso es algo que yo lo he aplicado en el mundo de la ciberseguridad, cualquiera de vosotros en cualquier rama tecnológica lo podéis aplicar igual y es algo que a mí, por ejemplo, sí me ha valido, ¿no? O sea, conocerle al final en persona, tener trato con él, pues ha sido bastante llamativo para mí, ¿no? Enriquecedor. Bueno, em, como os he dicho, todos los comienzos son complejos, tenemos que situarnos, tenemos que entender qué es lo que queremos, ¿no? En qué queremos dedicar el tiempo, pensar que nuestra vida laboral pues va a ser muy larga, va a ser una vida laboral donde vamos a emplear muchísimas horas y si hacemos cosas que nos llenan y que nos motivan a ir cada día a hacer esas cosas, pues va a ser mucho más sencillo
¿no? Pues para nosotros es mucho más enriquecedor nuestra vida. Entonces, ahora yo quería, ya que estamos en la sesión de ciberseguridad, quería que pensemos durante un minuto qué es para vosotros la seguridad de la información, ¿vale? Os pregunto esto porque la seguridad de la información es el sector donde se mueve todo lo que es la seguridad. Cuando Antonio ha presentado y ha comentado sobre la ciberseguridad y la importancia que tiene hoy en día para las empresas, el sector donde se mueven todos los profesionales dedicados a la seguridad de todo tipo, seguridad física, seguridad lógica, es la seguridad de la información. Es decir, la seguridad de la información es el sector por el cual todas las personas involucradas en este sector van a proteger los activos o el mayor activo que hay en una organización, que es la información, ¿vale? Entonces, ¿es importante? Pues sí, vamos a ver después que sí, con cifras y con datos reales, ¿no? Pero podemos imaginar que sí. ¿Podríamos poner 3 ejemplos de seguridad de información? Vamos a ponerlos. Vamos a pensar en uno muy cercano a vosotros. Cuando hablamos de seguridad, ciberseguridad, hablamos de sistemas, ¿no? Decimos, oye, pues ha habido un hackeo en una máquina, han robado información. Claro, al final eso es ciberseguridad, porque la ciberseguridad es una rama de la seguridad de la información que se dedica a la protección de los activos digitales. Es decir, fortificar las máquinas, fortificar ese acceso a la información de tal forma que cueste mucho a un atacante conseguir vulnerar los sistemas. Entonces, ese sería un primer ejemplo. Es decir, fortificación de sistemas digitales. Eso es un ejemplo donde la ciberseguridad está actuando. Pero vamos a ir al mundo físico. Ahora vamos a irnos a una empresa donde llegamos a una empresa cualquiera, tenemos una serie de tornos a la entrada, tenemos unas cámaras, tenemos un guardia de seguridad, tenemos unas cerraduras en las puertas. Esos son mecanismos de seguridad física que entraría también dentro del sector de la seguridad de la información, porque al final, y os vais a dar cuenta después, cuando os hable del modelo de defensa en profundidad, hay un alineamiento claro entre la seguridad física y la seguridad lógica. Tienen que estar alineadas, porque al final todo esto radica, o todo esto está hecho para que protejamos la información, que es el motor de la actividad de negocio de la organización. Entonces, tendremos que estar alineados entre la seguridad física, la seguridad lógica y luego un tercer componente que es el empleado, la concienciación y la educación de los empleados, de las personas que interactúan en todo este proceso. Entonces, el tercer ejemplo, tenemos la seguridad física, tenemos la seguridad digital o lógica, y el tercer ejemplo de seguridad de información es esa cultura de la seguridad. Otro ejemplo, hay muchísimos ejemplos, hay infinitos ejemplos, pero otro ejemplo sería la cultura de la seguridad, ¿no? Las organizaciones están cada vez dedicando más esfuerzo en conseguir crear esa cultura de la seguridad desde los puestos directivos más altos hacia abajo, con el objetivo de que toda la organización entienda que la ciberseguridad o que la seguridad en general, la seguridad de la información, es un vertical que está alineada con la actividad de negocio y que debe proteger precisamente esto, la información que es el motor de la actividad de negocio. Vale, entonces, aquí doy respuesta a que la seguridad de la información es las medidas preventivas y reactivas, ¿vale?, para proteger la información y mantener confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿Vale? Esto es una tríada que se llama CDI, y al final la confidencialidad es que nadie puede acceder a cierta información si no está autorizado para acceder. La integridad es que nadie pueda manipular cierta información, ¿vale? Tengamos mecanismos para detectar cuando una información ha sido manipulada. Imaginaos en un contrato donde de repente alguien tiene acceso digitalmente a ese contrato o físicamente a ese contrato y modifica un cero, añade un cero más en algún sitio y nadie se da cuenta, pues lógicamente ahí la integridad ha cambiado de ese documento. Y luego la disponibilidad, que cualquier persona de la empresa que requiera consumir esa información para la actividad de negocio tenga disponible en todo momento esa información. Tenemos que tener mecanismos para proteger esa disponibilidad. Por ejemplo, si alguien nos realiza un ataque de negación de servicio contra la empresa, tendríamos un problema porque al final nos pueden tumbar los servidores de la empresa y cuando requerimos acceder a la información no podemos acceder a esa información, por lo cual no podemos continuar con nuestra actividad de negocio, estamos parando la productividad. Bueno, son ejemplos sencillos, pero quiero que veáis un poco desde arriba del todo, ¿no? El sector de la seguridad de información y luego hay una serie de ramas que salen hacia abajo, donde entra la ciberseguridad y dentro de la ciberseguridad vamos a encontrar otras ramas, ¿vale? Donde vamos a encontrar a gente que se dedica
a temas de forense, a temas de hacking ético, a temas de red team, a pentesting. O sea, al final ya se empieza a desglosar y empezamos a encontrar los diferentes perfiles, roles, puestos de trabajo, etcétera. Pero al final lo que quiero que veáis es que el sector de la seguridad de información, aunque os cuenten que parece algo pequeño, es algo muy grande y hay mucha especialización. Cada vez, y las universidades se están dando cuenta de esto, cada vez vamos a encontrar mayor granularidad. Es decir, no es lo mismo alguien que se quiera dedicar al análisis y gestión de riesgos dentro de una organización o al tema de compliance que una persona que se quiera dedicar a hacking ético o alguien que quiera más especializado aún. Yo quiero ser pentester y puedo saber otras cosas, pero estoy especializado en el pentesting. Entonces cada uno tiene una serie de perfiles, un tipo de puesto de trabajo. Entonces, ¿la ciberseguridad es importante o por qué es importante la ciberseguridad? Bueno, esto Antonio lo ha comentado antes en la introducción. La ciberseguridad al final es importante porque pensar que la actividad de negocio, sobre todo en Internet, en el mundo digital, para las empresas ha aumentado mucho. ¿Vale? Ha aumentado mucho, cada vez hay mayor volumen de negocio en la gran red, en Internet, y es necesario que al final las empresas se sientan seguras, primero para poder operar. Si no tenemos esa seguridad, la actividad de negocio no es segura y no vamos a ser muy productivos. Entonces necesitamos estar seguros de que podemos operar. Es igual que cuando una persona está en su casa y tiene ciertos mecanismos de seguridad que le protegen de que alguien pueda entrar desde fuera, ¿no? Entonces, si tú te sientes seguro en tu casa, vives tranquilo y puedes seguir tu vida normal. Si tú en tu casa no estás seguro, no te sientes seguro, no estás cómodo, no vas a estar feliz y no vas a poder seguir con tu vida normalmente, ¿no? Pues esto es un ejemplo muy sencillo llevado al mundo digital. Entonces, fijaros en la respuesta de si realmente importa la ciberseguridad. Hemos dicho que es una vertical de la transformación digital de las empresas, que de esto ahora os comento un poco, pero realmente importa porque al final las empresas ven que si tienen incidentes de seguridad puede afectar de manera reputacional, como dijo Antonio antes, puede afectar también de manera económica directamente, indirectamente, y se han visto, hay incidentes reales, como se han visto que ciertos ataques a ciertas organizaciones en un momento determinado han provocado caídas o fuertes caídas en bolsa, donde ahí sí que se está tocando directamente tanto el dinero de los accionistas como el dinero de la organización. ¿Vale? Entonces, claro, realmente sí importa, ¿no? Y además importa porque en este proceso de transformación digital que estamos viviendo, tanto las empresas como la propia sociedad, porque muchas veces se habla solamente de la transformación digital de las empresas, pero realmente es la sociedad la que se está transformando digitalmente. Hay una brecha en la cual las personas que queden hacia un lado de la brecha pues estarán en el mundo digital o con unas capacidades y unas skills tecnológicas que les, entre comillas, nunca se puede garantizar, pero que les garantizará un futuro tranquilo, entre comillas, y gente que puede quedar atrás, y eso es algo crítico, ¿no? Entonces, esa transformación que vivimos como sociedad tiene una de las verticales también, es la ciberseguridad. Cada vez nosotros como sociedad hacemos más operaciones y la pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, pues no ha hecho más que pronunciar, ¿no? Hacer más claro que somos muy digitales, ¿no? Que podemos trabajar de manera remota en muchos campos y que podemos hacer muchas operaciones con la administración pública de manera remota y que cada vez más los procesos son más digitales. Es algo que se ha evidenciado con la pandemia. Entonces, pero eso sí, requerimos que haya seguridad para poder estar seguros y hacer estas operaciones, porque también habréis visto noticias que hablan de que ha aumentado, también casi de forma no exponencial, pero sí ha aumentado bastante el número de estafas, el número de intentos de robos en Internet, ¿no? De ataques, etcétera. Entonces, claro, esto ocurre porque al final, al tener mayor cuota de operación en Internet, pues la ciberseguridad es algo que se sigue demandando muchísimo. Bueno, ¿a qué se enfrentan las empresas? Esto es algo que a mí me gusta contar porque muchas veces pensamos que cuando vemos los ataques a las organizaciones, a los gobiernos, a las sociedades, a las personas, las estafas, pues pensamos que, bueno, ¿por qué atacan a la gente? O sea, ¿por qué ataca una persona a una empresa o una empresa a otra empresa? O sea, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Entonces, la motivación de los ataques, según un informe de IBM, es un poco antiguo el informe, pero es muy interesante.
nos habla de que el 49% de los ataques, de la motivación que provoca esos ataques, simplemente es por tema oportunístico. Es decir, porque tú tienes una mala seguridad. Si lo llevamos al mundo real, al mundo físico, podríamos decir que esto es comparable con si yo me dejo la puerta de casa abierta y dejo un dinero en la entrada, es probable que a alguien se le ocurra pasar y coger ese dinero, ¿no? O si yo salgo a la calle con un montón de dinero en la mano y lo llevo en una mano y lo estoy ofreciendo así a que cualquiera llegue por detrás y se lo lleve, pues seguramente alguien lo haga. Entonces es un poco, para hacer un símil, una comparativa con esto, ¿no? Es decir, si la seguridad es inexistente en muchas organizaciones, o en algunas organizaciones, sobre todo en pymes, que quizás si no han sufrido ningún incidente, no tienen presupuestos para poder invertir en esto, pues claro, al final no ocurre nada hasta que ocurre, ¿no? Y la probabilidad aumenta si tu seguridad no existe. Entonces hay muchas herramientas, bots, gente en Internet que está, pues eso, buscando la oportunidad. Y como veis, este informe pues lo reafirma. Fijaros que luego el 23% de los ataques nos hablan de espionaje industrial, actos terroristas, pues, ataques por finanza, ¿no? Y esto quizá sí que encaja un poco con la visión que tiene la gente. Dice, bueno, la gente ataca para robar dinero, para conseguir, pero fijaros que el 49% es mucho más que el 23%. Y no es así, ¿no? Según este informe. Luego tenemos un 15% donde son empleados que están descontentos, ¿no? Gente que está descontento, que es comprada por la competencia para extraer información, para robar datos. Esto es lo que se suele llamar un insider, es decir, alguien que dentro de la organización tiene acceso a la información y la extrae y se la vende a la competencia, o está descontento y publica cierta información en Internet de manera desinteresada, pero haciendo daño a la empresa, ¿no? Cometiendo realmente solamente un delito también. Entonces, luego también tenemos el 7% de actos activistas o hacktivismo, ¿no? Y esto, bueno, también son bastante interesantes de estudiar porque hay gente descontenta que realiza acciones no para conseguir dinero, no por tema oportunista, no porque estén descontentos con la empresa, sino porque están a modo de protesta contra un gobierno, contra la situación de un Estado o contra la situación o varias situaciones que se puedan dar en el mundo. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos muy rápidos de que, bueno, en este caso son todos de brechas de seguridad. Y es que estas noticias a vosotros ya nos tienen que llamar la atención. Si esto lo contábamos hace unos años, esto llamaba la atención, pero hoy en día estamos acostumbrados, ¿no? Eso es algo que realmente no es bueno, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que cada X tiempo, pues cada poco tiempo, vemos noticias como la de 360 millones de credenciales robadas, 150 millones de registros pues que han sustraído de una base de datos, ¿vale? O identidades digitales que han sido filtradas en Internet, ¿no? En el caso de Andy Madison, por ejemplo. Pues al final, este tipo de situaciones también se están dando, ¿no? Y eso al final, cualquiera de nosotros somos vulnerables a poder ser noticia aquí o tener una identidad digital, una cuenta de Facebook, una cuenta de Gmail, una cuenta de cualquier servicio que esté dentro de estas filtraciones, ¿no? Bueno, al final los riesgos están ahí. Interactuar en el mundo digital tiene los mismos riesgos o más que interactuar en el mundo físico. En el mundo físico los vemos venir y en el mundo digital, pues mucha gente los desconoce. Y aquí es donde entra la educación. Necesitamos también que la ciberseguridad, pues en los propios colegios, se profundice, ¿no? Y se enseñe educación en Internet, ¿no? Para prevenir esos riesgos, conocer los riesgos. O sea, al final, la herramienta que tenemos es la educación y la concienciación para poder evitar este tipo de situaciones. Bien, aún así, imaginaos que después de asustaros un poco, espero que no mucho, queréis seguir dedicándoos a esto. Entonces, ¿qué debo saber? ¿Vale? Vamos a ver un poco expectativas versus realidad. Al final, las expectativas, cuando uno entra en una carrera informática en general o luego profundiza hacia la ciberseguridad, cuando yo entré, por ejemplo, en informática, en ingeniería informática, pues yo veía que había mucha gente que decía, bueno, yo vengo aquí a hacer videojuegos, ¿no? Era una frase que sí que se escuchaba, ¿no? Yo vengo a hacer videojuegos o yo vengo a... Y realmente no, realmente cuando vas a hacer una ingeniería informática o un grado de informática,
pues aprendes muchas cosas y sobre todo herramientas que te permiten luego profundizar y poder aprender muchas otras cosas. Pero realmente lo de los videojuegos es una especialización que si quieres hacer videojuegos tendrás que ir al grado de videojuegos actualmente. Y al final en la ciberseguridad ocurre igual. La ciberseguridad al final es una especialización que vamos a colocar nosotros por encima de la informática. Es decir, si nosotros el día de mañana queremos formar gente para programar en un lenguaje determinado, es algo relativamente sencillo porque estamos un escalón, digamos, por debajo. No es tanto una especialización, sino casi es una skill más general. El poder programar, te puedo enseñar a programar en un lenguaje concreto y tú puedes aprender a tirar líneas y aprender incluso pues, sobre arquitectura de software, etcétera. Pero la ciberseguridad, al igual que la inteligencia artificial y al igual que otros paradigmas, lo que vais a encontrar es que es una especialización que está por encima. Es una rama que necesita de la base de la informática, ¿vale? De un conocimiento de la base de la informática para poder llegar a ello. Y en el caso de la ciberseguridad, desde mi punto de vista, cualquier otro os puede contar otra cosa, pero desde mi punto de vista tiene tres patas, ¿vale? La base son las redes, conocimiento profundo en redes, conocimiento profundo de sistemas operativos, tanto Windows, Linux, pero no manejo de sistemas operativos, no. Tenemos que conocer un poquito cómo funcionan por debajo los sistemas operativos, porque si el día de mañana queremos hacer forenses a un sistema operativo, necesitamos saber cómo funciona por detrás, cómo funciona a bajo nivel un sistema operativo, cómo funciona la memoria, cómo funciona el disco, qué estructuras tiene, etc. Y luego, en la tercera patita, diremos que es la programación. Es cierto, esas tres partes, si tenemos un conocimiento avanzado en esas tres partes, tenéis ya mucho ganado a la hora de entrar en la ciberseguridad, porque al final la ciberseguridad, cuando enfocamos yo es que me gustaría explotar vulnerabilidades. Bueno, las vulnerabilidades al final son aplicaciones que tienen vulnerabilidades o un sistema operativo que tiene cierta vulnerabilidad, tienes que conocer qué es lo que está ocurriendo por detrás, tienes que tener un conocimiento sobre programación para poder generar ese exploit, o para poder incluso utilizar un exploit y modificarlo, o tienes que tener conocimiento sobre el sistema operativo, si es una vulnerabilidad, a qué afecta, cómo se aprovecha uno de eso. O sea, ese tipo de cosas, cuanto mayor sea el conocimiento en esas tres patas, mejor, porque al final es donde la ciberseguridad va a estar basada. Así que nada, eso es la base de la ciberseguridad para mí y la cual es una especialización. Vale, ahora quería comentaros un poquito sobre algunos conceptos que vais a encontrar en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Hay muchos modelos de defensa, hay muchas estrategias, hay muchas metodologías, pero hay uno que es quizá uno de los más sencillos desde el punto de vista conceptual, que es el modelo de defensa en profundidad. Y es que yo quiero daros unas pinceladas de tres conceptos que a alguno igual no nos gusta y dice, eso es un rollo, pero seguro que al final decís, pues es necesario. Lo que vengo a contaros con esto es que cuando vosotros entráis en ciberseguridad, seguramente siendo jóvenes, pues al final al joven le gusta conseguir rápidamente, si soy pentester, pues vamos a romper cosas y de forma legal, ¿no? Vamos a hacer auditorías, vamos a hacer pentesting, vamos a hacer cosas de hacking ético y está bien, ¿no? Pero al final tienes que entender la visión global, ¿no? Tienes que entender cuál es el sector en el que te mueves, tienes que entender qué tipo de roles hay, qué tipo de trabajos hay, un poco todo. Y tanto la gente ofensiva, es decir, que hace ataques para comprobar la seguridad de las organizaciones, tiene que entender cuál es el trabajo de la gente defensiva. También tiene que entenderlos porque también se dice que para poder defendernos tenemos que conocer cómo nos atacan. Pero también para poder atacar necesitamos saber cómo defienden. Eso no se dice, pero también es así. Porque al final las protecciones que se van colocando, si a ti te enseñan a atacar de una forma y te ponen ciertas protecciones, tienes que saber cómo funciona esa protección por si tienes que intentar bypassearla. Y eso muchas veces no se cuenta. Y es así. Entonces, voy a hablaros del modelo de defensa en profundidad. Es un modelo que me gusta mucho porque es aplicable en casi cualquier tipo de empresa. Y es algo bastante lógico. Es un modelo militar y funciona bastante bien. Voy a hablaros de lo que es el ciclo de vida de desarrollo seguro, porque muchos de vosotros seguramente sabéis programar y vosotros, y hay una serie de perfiles muy interesantes que son gente que sabe desarrollar con cierta soltura y que además tiene un perfil de ciberseguridad para conocer cómo programar de forma segura, que es realmente lo interesante, ¿no? Lo que más
interesa hoy en día cuando se hace software es que ese software ya venga con seguridad desde la base, no haya que meterla después, que es lo que ha pasado pues, durante 40 años, ¿no? Que han ido creando software que no era seguro porque no se pensaba en la seguridad desde el principio. Y luego voy a hablaros del concepto de la ISO 27001 como un concepto sencillo para la gente que se quiera dedicar a la gestión, por ejemplo, dentro de la seguridad de información. Es un concepto totalmente diferente. Bueno, el modelo de defensa en profundidad está basado en capas. Yo os he comentado antes que podíamos ver la seguridad de información como 3 pilares importantes. Y aquí vienen reflejados en este modelo. Fijaros en el modelo como, a principio, la base de ese modelo son políticas, procedimientos, concienciación, educación. Importante la palabra educación. Al final, lo que viene a decir aquí es que el modelo de defensa a profundidad nos indica que las empresas deben emplear esfuerzo en crear una cultura de seguridad donde todo el mundo esté involucrado en la seguridad de la organización. Cada uno a su nivel, pero todo el mundo tiene que conocer los riesgos a los que se enfrentan en sus puestos de trabajo, conocer las amenazas que son cambiantes, son dinámicas, no son estáticas, es decir, lo que hoy es una amenaza o lo que hoy no está desarrollado, mañana aparece una nueva tecnología y trae consigo una serie nueva de riesgos y amenazas, por lo cual debemos conocer eso. Entonces, el modelo de defensa en profundidad nos marca precisamente esto, que hay que poner una base de conocimiento, de educación a los empleados. Sin esa base, si esa base no es fuerte, el modelo se nos cae. Es como hacer un piso, ¿vale? Una serie de pisos, y si la base no es fuerte, el piso se va a caer, ¿vale? Entonces, luego por encima de ello metemos la seguridad física, porque al final de nada nos vale tampoco tener firewalls, antivirus, IDS, WAF, de todo, todas las protecciones que nos inventemos, que pongamos, si luego cualquiera puede entrar en la empresa, llegar a los servidores, llegar a las máquinas, enchufar un pendrive donde quiera. O sea, lógicamente la seguridad física es importante, ¿vale? Los tornos, los controles, la autenticación, la identificación, las cámaras, las cerraduras, el guardia. O sea, ese tipo de cosas es importante, ¿vale? Y luego ya por encima, fijaros que empieza a hablar de perímetro, de red interna, de host, de aplicación, hasta llegar al dato, a la información, que es lo que realmente queremos proteger. Lo que se va haciendo en cada capa es meter protecciones. De tal forma que en cada capa de todo el modelo vamos metiendo protecciones. El objetivo de la seguridad no se puede garantizar al 100%. Cualquier empresa puede tener un incidente de seguridad, cualquier empresa puede ser hackeada. Lo que hay que hacer, lo que hay que intentar es que sea muy difícil que eso ocurra, que la probabilidad sea baja. O sea, la seguridad es una cuestión de probabilidades. Cuanto menor probabilidad tengamos de que ocurra, más seguros estaremos, pero nunca podremos llegar a ese 100% de seguridad. Es imposible. Es a donde intentamos llegar, acercarnos, pero nunca podemos llegar. Y al final, si un atacante, fijaros con el informe que os ponía antes de IBM, si a un atacante le cuesta más tiempo y recursos atacarnos que el beneficio que va a obtener, no nos atacan. No nos atacan. Entonces, esas protecciones lo que van a hacer es reducir esa probabilidad. Bueno, ISO 27001, esto es un estándar, ¿vale? Hay muchas empresas que se certifican y hay mucha gente que cuando empiezan en la seguridad de información se sacan certificaciones, se estudian la ISO 27001 y es verdad que al final hay muchas empresas que se certifican en la ISO 27001 para, bueno, para poder conseguir proyectos, para poder demostrar que tienen, pues que la seguridad se la toman en serio. Es una forma de demostrar que la seguridad se la toman en serio, ¿no? ¿Significa que son inhackeables? No. ¿Que no van a tener incidentes? No. Significa que saben gestionar la seguridad de la información. Tienen los medios y los mecanismos para hacerlo. Entonces, fijaros que la ISO 27001 es certificable, ¿vale? Es un estándar y es una norma que especifica los requisitos para establecer, implantar, mantener, mejorar, que es un ciclo continuo, un SGSI, un sistema gestor de seguridad de la información, ¿vale? Ese SGSI al final lo que tiene es una gestión de riesgo y una mejora continua. Lo que vamos a hacer aquí es, aquí salimos de la ciberseguridad y nos metemos más en la parte de análisis y gestión del riesgo. Entonces hay gente que se dedicará a analizar los riesgos a los que se expone la organización, a identificar los controles, las medidas de seguridad para minimizar esos riesgos o la materialización, mejor dicho, de esos riesgos. Y luego lo que se va haciendo es comprobar si esos controles que vamos colocando, esos antivirus, esos IDS o esas cerraduras, ¿vale? O sea, todos los controles de seguridad que se van colocando en la organización son eficientes
y realmente están mitigando la posibilidad de que ese riesgo se materialice. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Bueno, aquí os explico un poco el SGSI, pero tampoco quiero aburriros con esto. Y llegamos al SSDC, bueno, ciclo de vida, desarrollo seguro. Históricamente, en los ciclos de vida de desarrollo, pues la seguridad no existía, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho desde hace ya mucho tiempo, empresas como Microsoft, empresas como Oracle, o sea, empresas grandes, pues desde hace tiempo han dicho, no, a los ciclos de vida de desarrollo hay que meterle seguridad desde el principio. Fijaros que en la capa, en la fase de requisitos, en la parte de abajo tenéis un ciclo de vida de desarrollo normal, estándar, y desde las primeras capas, desde la capa de requisitos, se meten requisitos de seguridad. A la hora de hacer sistemas, a la hora de hacer aplicaciones, se tiene la seguridad en la cabeza desde el principio, con su modelo de amenazas. Vale, voy a hacer un sistema que hace esto, pero voy a tener claro que hay un modelo de amenazas que aplican sobre mi sistema, simplemente por la naturaleza de mi sistema y por la naturaleza donde va a existir mi sistema. Entonces, están teniendo las amenazas claras desde el principio, desde la fase de requisitos y desde la fase de diseño del sistema. Luego, nos hablan de arquitectura de seguridad. Hay que estudiar todos los mecanismos dentro de esa arquitectura, dentro de ese diseño, para meterle seguridad. Nos hablan luego que a la hora de programar, ahí en la parte de coding, nos hablan de análisis estático y dinámico del código, para ver si hay vulnerabilidades. Nos hablan de code reviews, es decir, otros compañeros van a revisar nuestro código en busca de fallos que tengamos y mejoras que se puedan poner. Fijaros que luego nos hablan de pentesting. No solamente el pentesting se hace contra las empresas, también dentro de los sistemas que se hacen en una empresa, también se puede hacer pentesting. Hay gente especializada para hacer eso. Pruebas de seguridad internas, ¿no? Entonces, lo que viene a decir estos ciclos de vida de desarrollo es que está muy alineado la seguridad con el desarrollo, tiene que ir ligado a ella, y que además, pues, cuanto antes detectemos las vulnerabilidades o los fallos, mejor, porque históricamente no se hacía ninguna prueba de seguridad, el producto se lanzaba y empezaban a salir vulnerabilidades. ¿Qué ocurría? Pues que al final, si tenemos que volver a etapas tempranas de desarrollo, estamos perdiendo mucho tiempo. Si soy capaz de detectar las vulnerabilidades en etapas tempranas del desarrollo, estoy consiguiendo ahorrarme mucho tiempo de después de gente trabajando sobre fallos que podíamos haber detectado en etapas tempranas. O sea que el retorno de inversión realmente que se hace cuando se implementan este tipo de ciclos de vida de desarrollo está muy justificado realmente. Entonces, si vosotros queréis, después de esto otra vez, seguir dedicándoos a esto, yo os voy a decir una serie de cosas. Lo primero, hay una parte autodidacta que es fundamental, ¿no? Y es realmente lo que te mueve, el esfuerzo, la dedicación, la pasión por algo, ¿no? Y eso te va a llevar a que estudies blogs, donde la gente va publicando cosas, porque la ciberseguridad es algo que avanza muy rápido y diariamente. Diariamente aparecen cosas nuevas, técnicas, tricks, X. Entonces, estudiar blogs, estudiar libros, hay muchísimos y cada vez hay más libros con temática de ciberseguridad. Luego, estudiar con compañeros. Esto es muy importante y es algo que se pierde a veces, ¿no? Yo sí lo he hecho, lo de estudiar con compañeros, y al final es algo donde uno aprende del otro y el otro aprende del uno, y al final es una forma de compartir ese conocimiento y de aclarar dudas también. Y dudas que pueden surgir porque uno se pregunta una cosa, el otro no lo ha pensado. O sea, es bueno estudiar con compañeros, ¿no? Y hablar sobre cosas que estamos aprendiendo. Es una forma también de que se está perdiendo un poco y es una forma también de aprendizaje. Y luego, una de las cosas más importantes es montar tus laboratorios con máquinas virtuales, con contenedores de Docker, me da igual. Pero lo que hay que hacer es practicar. Es decir, si tú te quieres dedicar al hacking ético, quieres ser pentester, lo que tienes que hacer es montarte tus entornos y probar todo lo que vas viendo en los blogs, todo lo que te pueden dar en cursos, todo lo que puedes ver en libros, o sea, todo lo tienes que probar. Entonces, móntate máquinas virtuales en casa, siempre en entornos tuyos, nunca hagas nada en un entorno real porque puede ser un delito. Entonces, en entornos tuyos, máquinas virtuales, y vas probando las cosas que vas aprendiendo. Es una forma de interiorizar, de hacer el conocimiento tuyo. Es una forma que es la forma de hacerlo, ¿no? Y luego hay que practicar, ¿vale? Hay que practicar en tus laboratorios, en tus máquinas virtuales, en tus contenedores. Hay que practicar porque una cosa es ver al profesor hacerlo y otra cosa realmente es hacerlo. Cuando tú lo haces, te vas a encontrar con ciertos problemas que al profesor no le salían, porque el profesor lo hizo 20 veces. El profesor ya lo ha hecho muchas veces y no le va a fallar. Pero tú, cuando te pones,
puede fallar. Entonces, cuando falla es cuando realmente empiezas a aprender, ¿vale? Empiezas a interiorizar. Hasta que tú no lo haces, no lo vas a aprender. Luego, el tema de certificaciones nos daría para otra charla 1 hora, por lo cual esto voy a ser muy rápido. Pueden serviros, sí. Yo siempre he sido más de la idea de que con perfiles junior vosotros lleguéis a ciertas empresas que os den un plan de carrera y en ese plan de carrera va a entrar tema de certificaciones si necesitan esas certificaciones para que vosotros podáis participar en proyectos, etcétera. Entonces, bueno, aquí es un poco, cada uno puede tener una opinión, pero las certificaciones per se sí que yo intentaría ir a las que son más prácticas, donde hay un examen práctico, donde realmente estás demostrando que tienes esos conocimientos, ¿vale? Eso hay que buscarlas bien. Luego, bueno, luego tenemos entornos de pruebas en Internet. Tenéis sitios como Hack the Box, tenéis sitios como Boomhub y, y al final son sitios donde podéis conectaros a través de una VPN, tenéis máquinas reales que podéis hackear, que podéis poneros a prueba vosotros para ver si conseguís hackear esos entornos y tener pues, ese aprendizaje sobre un entorno real. Es un poco reto que, que os ponen, ¿no? Y una cosa importante o interesante es también que tenéis disponible en estos sitios pues, write-ups que se llaman, donde os definen o donde os van mostrando cómo se han ido o cómo se pueden hackear ciertas máquinas de esos entornos, ¿no? Hay máquinas que retiran, sacan los write-ups y también es una forma de aprender, ver cómo otros han ido haciendo pues, todas las fases para poder conseguir acceso a esa máquina. Es una forma muy interesante también de aprender. Hay gente que, por ejemplo, utiliza YouTube, ¿vale? Hay gente que utiliza YouTube para mostrar ese tipo de cosas. Se han modernizado. Es decir, bueno, en vez de ponerte un blog donde te explico cómo hacerlo, te lo voy explicando a través de YouTube o un vídeo, un Twitch. Me parece muy bien. Realmente es una forma de adaptarse a los tiempos en los que estamos. Y luego, bueno, pues tenemos también ser jugador de CTFs. Cuando ya uno va cogiendo un nivel, pues participar en CTFs es algo bastante interesante, porque es una forma de ponerse a una forma de retarse, ¿vale? Contra otros y de participar en equipos y aprender al final unos de otros. También es una forma muy, muy interesante de aprender, muy dinámica, a través de entrenamiento. Y luego tenemos los Bug Bounties, también que es, bueno, hay empresas que tienen programas de Bug Bounty, las empresas más grandes los tienen, y realmente lo que es un Bug Bounty es un sitio donde os van a decir, oye, estas son las reglas, me podéis hackear siguiendo las reglas, buscando ese tipo de vulnerabilidades, incluso si encontráis alguna, os pueden pagar por ello, ¿no? Tienen una serie de precios, las vulnerabilidades que hay en juego, y es una forma también interesante cuando ya uno tiene cierto nivel de ponerse también a prueba y mejorar, porque uno está constantemente aprendiendo en esta profesión. Al final, esto es reciclaje continuo. Si vamos siguiendo todo esto, es un entrenamiento constante, diario, ¿vale? Esto no puede ser de otra forma. Y fijaros que os marco hay un reto, aprender algo nuevo cada día en ciberseguridad, eso es el reto. Si os queréis dedicar a ello, cada día tenéis que hacer el esfuerzo y además al principio, si estáis empezando, vais a ser capaces de aprender muchísimas cosas al principio, ¿no? O sea, vais a poder aprender muchísimas cosas. Luego, quizá vayamos aprendiendo cada vez menos, pero siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre. Eso es algo que es así. Vale, pues llegamos a esta parte casi final, donde os hablo aquí, bueno, del futuro. Es verdad, también lo ha dicho Antonio al principio, que hay una fuerte demanda y que además se cree que en el futuro pues, se va a requerir muchos perfiles en ciberseguridad, también en otras ramas. Y realmente si a vosotros lo que os llama la atención es esto, o sea, perseguirlo, porque quizás sea el momento en la historia que es más fácil conseguir entrar en ese sector. Porque hace 15 años no había tantos másteres, no había tanta formación, no había tanto conocimiento, las empresas no estaban tan concienciadas también, no habían sufrido tantos ataques o, bueno, habían sufrido ciertos ataques, pero no le daban importancia. Hoy en día ven la importancia de la ciberseguridad porque al final todo se mueve en Internet. Entonces, hay un futuro muy claro. ¿Qué nos pedirán? Pues nos van a pedir de todo realmente, eso, claro, tenerlo claro, pero no cuando da igual las ofertas que veáis donde os piden muchísimas cosas, certificaciones, idiomas, tal. O sea, al final lo que tenéis que hacer es, oye, yo tengo que ir a probar, tengo que probar en sitios, tengo que ponerme a prueba, probar y da igual que me pidan o no me pidan, yo tengo que intentar, siempre intentarlo. El no siempre lo tengo y tengo que intentar pues si a conseguir cierto trabajo, si me quiero presentar
en eventos, porque quiero hablar en eventos sobre cosas que he ido aprendiendo, tengo que probar también. A ver, el no lo tenemos desde el principio, por lo cual hay que, hay que buscarlo. Hay que buscar ese sí. Sobre las skills. Bueno, hoy en día esto es un debate muy interesante también porque las skills que nos están pidiendo, pues pensar que es verdad que hay una demanda fuerte, pero también hay mucha gente que se está formando. Entonces, hay un problema para muchas empresas porque no saben diferenciar cuando un perfil es diferente al otro, porque al final, si llegan X personas y todos tienen un máster en ciberseguridad o en seguridad de información, pues ¿cómo los diferencio? Entonces, a lo que se está yendo es al modelo de la actitud. Intentar medir cómo es tu actitud frente al trabajo, cómo es tu motivación, cómo es tu inquietud. Entonces, cobra importancia esas skills ocultas que se llaman, donde pues intentar medir esa actitud frente al trabajo porque te mueves, porque tienes inquietudes y tienes un GitHub donde programas cosas y lo publicas, tienes un blog donde muestras tus intereses por aprender cosas sobre ciberseguridad, sobre lo que sea, porque vas a eventos, porque vas a sitios para hacer networking, porque vas a conocer a gente para aprender. O sea, todo ese tipo de situaciones hay que contarlas, porque realmente es un valor diferencial que te está diferenciando de una persona que ha aprendido por el hecho de que no significa que sea malo, sino, pero ha aprendido, pero esto no le motiva. Y al final esas cosas se notan, esa pasión se nota. Entonces, al final, esa actitud positiva frente al trabajo es algo que están valorando y se está valorando y que van a valorar cada vez más. Se están dando cuenta de lo importante que es eso, ¿no? O sea, tú puedes tener a una persona que puede ser un fenómeno, pero si él no tiene esa motivación, no tiene esa inquietud y esas ganas, realmente baja un poco su valor y crece más el valor de una persona que quizá no tenga esa aptitud con P tan potente o tan buena, pero sí que tiene una actitud frente al trabajo muy positiva y que al final puede subir ese plus, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que los recursos humanos también están eh, viendo y tenemos que entender que es la cultura del esfuerzo. O sea, nadie va a regalar nada. Todo lo que consigáis lo vais a conseguir con vuestro esfuerzo. Eso es algo que también tenéis que tener muy claro, porque es cierto que ahora mismo vivimos como en una sociedad de la inmediatez y realmente lo queremos todo ya. Si algo dura más de 2 minutos ya no prestamos atención y eso realmente para la informática, para la ciberseguridad no funciona así. Necesitamos hacernos preguntas de cómo funcionan las cosas por detrás, cómo funcionan por debajo. Eso requiere tiempo. El aprendizaje y la especialización requiere un tiempo. No podemos ser especialistas con vídeos de 2 minutos. Pero bueno, eso es importante porque es lo que os va a diferenciar también, ¿no? de muchos perfiles. El valor de la inquietud es algo que va en las personas. Realmente el ser inquieto, el no parar y el hacerse muchas preguntas y el querer conocer, pues va un poco en la persona. Eso no se puede, va en la actitud, no se puede, bueno, se puede trabajar, pero va un poco innato en la persona y eso es lo que también se está buscando. Y ahora voy a hacerlo muy rápido, porque ya me paso de tiempo, pero quería mostraros un poco de lo que hacemos en Ideas Locas. Antes Antonio se sorprendía un poco con el nombre del departamento. Es un departamento de Telefónica del área CDCO, donde trabajamos en preinnovación, es decir, estamos trabajando tanto en la rama de inteligencia artificial como en la rama de ciberseguridad y estamos jugando con la tecnología, buscando nuevas ideas que puedan ayudar pues, a generar patentes o a mejorar productos, servicios de la compañía. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en una de esas ideas locas, que muchas veces pues, se quedan en eso, en ideas locas que difundimos y ya está, pero en este caso encontramos una debilidad en iOS, el sistema operativo del iPhone, y bueno, os voy a pasar un poco rápido, os voy a poner el ejemplo, vale, está un poco aquí explicado, pero lo que fuimos a ver, o lo que pensábamos que podía pasar y al final ocurrió, es que cuando vosotros os conectabais, esto se arregló, perdonar, en la versión iOS 11.2, se arregló hace bastante, pero bueno, es un caso para nosotros de éxito y que queríamos contar. Entonces, lo que sospechábamos es que cuando tú te conectas con un dispositivo, te conectabas, mejor dicho, con un dispositivo iPhone, por ejemplo, a un altavoz, sabéis que no te pide ningún tipo de pairing por el protocolo de Bluetooth que usáis o que se usa. Y entonces lo que estábamos viendo o queríamos investigar es si al conectarte, ¿vale? Se genera una confianza entre el dispositivo, entre el iPhone y el altavoz,
si el altavoz podía cambiar el perfil, ¿vale? El perfil con el que te conectabas, para que en vez de ser un perfil de audio, que es el que se ofertaba en primera instancia, pues pudierais o se pudiera el altavoz convertir en humanos libres, pero que no se notificara ese cambio al dispositivo. Y en efecto, eso es lo que ocurría. Es decir, nosotros nos conectábamos con el dispositivo al altavoz a través de un perfil de audio para mandarle música o lo que fuera, y luego el altavoz a los X segundos se convertía en un perfil de manos libres. El dispositivo no notificaba ese cambio y lo aceptaba porque ya había una confianza generada y se podía, un perfil de manos libres, por ejemplo, es el que tenéis en los coches, sabéis que podéis extraer, por ejemplo, la agenda de contactos del dispositivo. Entonces, claro, tú te estabas conectando a un altavoz pensando que solamente puedes reproducir audio, cuando de repente ese altavoz te está extrayendo la agenda de contactos y bueno, y el listado de llamadas recientes, etcétera. Entonces, para ello voy a poneros bueno, esto es un poco lo que se puede ver. Fijaos, en la imagen de la izquierda tenemos un iPhone, nos vamos a conectar contra el altavoz 11 pads. Ese es el perfil de audio, veis que no hay ningún parámetro así raro. Y de repente a los X segundos cambia el perfil, el dispositivo no notifica nada y entonces se puede sincronizar contactos, es decir, el altavoz fake, en este caso, os puede extraer los contactos. Esto se arregló, ¿vale? Porque esto es una debilidad, claramente. Bueno, aquí está el esquema y aquí os voy a poner el vídeo para que lo veáis. ¿Vale? Este es el mismo dispositivo, ¿vale? Nos conectamos en este caso, al speaker 11 pads, que es el altavoz, que está modificado. Y fijaros, en este momento, ¿vale? En la parte de la izquierda vamos a seguir haciendo uso normal, es el mismo dispositivo, ¿vale? Lo que pasa que en la parte derecha estamos enfocando al perfil, lo que se va a ver en el perfil. A los X segundos, ¿veis? Aquí se pone una música, a los X segundos va a cambiar el perfil y el dispositivo no ha notificado nada. Ha cambiado el perfil porque el altavoz le ha dicho, oye, que yo no soy un perfil de audio, ahora soy un perfil de manos libres. Y entonces ha cambiado. Y en este momento el altavoz ya te puede extraer los contactos. Los contactos van a ser enviados a este panel de aquí. Es decir, el altavoz está conectado a internet y los va a extraer esa información y los va a mandar a un panel. Vale, ahí tenéis el dispositivo y ahí tenéis los números. Son todos ficticios, ¿eh? No penséis. Y el historial de llamadas. Son todos ficticios, pero claro, la debilidad estaba ahí. Es decir, bueno, pues era algo que luego Apple sí que arregló, ¿vale? Luego Apple lo arregló. Tenéis ahí recursos sobre esto si queréis buscar más información. Tenéis charlas de Chema Alonso, tenéis charlas de Kevin Mitnick, también se llevó el altavoz que nosotros preparamos para hablarlo por el mundo. O sea, fue algo que para nosotros fue pues bastante exitoso. Y bueno, como conclusión, y dejo paso ahora a Álvaro, como conclusión decir que cosas importantes, la actitud, y muy importante vuestra actitud frente a todo lo que hagáis en la vida realmente, pero si os importa la ciberseguridad y os interesa, la actitud tiene que ser muy positiva y querer aprender y dedicarle esfuerzo y tiempo, pasión por lo que hagáis, esfuerzo, la cultura del esfuerzo y luego dedicación. Fijaros que he puesto una negación a la sociedad de la inmediatez, es real, o sea, las cosas requieren tiempo, el aprendizaje requiere tiempo y esfuerzo. Así que si tenéis alguna pregunta, no sé, Carlos, cómo lo hacemos ahora, si son ahora o después.